Mi abuela es mi mamá, mi mamá también es obviamente mi madre, pero yo me crié con mi abuela y ella es de los 3 años que ha comido. así es. Si yo soy vestuarista, hoy abuelita, es porque vos me enseñaste el amor al vestuario. Ella me mostraba su vestuario de pequeña, lo que usaban para hacer sus veladas, me enseñó a bordar, ella me enseñó el amor a la música. Y abuela, para mí siempre fuiste el mejor regalo, siempre estuviste ahí para mí. Y cuando surgió lo de la película, lo primero que pensé fue: voy a hablar con mi abuela, porque esto fue algo muy parecido a lo que nos pasó a nosotros. En la historia relata la historia como Atilio es un abuelo que queda con su nieta, y rápidamente me identifiqué con mi abuela, que nos quedamos nosotros de chicos, y yo sé que ella va a entender mucho y sentir mucho para componer una canción. Y en 2 minutos ella ya me estaba tarareando la canción del otro lado del teléfono, y ahí mismo le pasé a los productores en Buenos Aires, a Salta una rana, al director, a Luis Raquín, y se enamoraron. O sea, les hablé de mi abuela y ahí mismo se enamoraron de ella, como todos los que la conocemos nos enamoramos de ella en 2 segundos. Y entonces esta es su canción, Rejoité, que está ya en la gran pantalla. Ya se estuvo estrenando la película en muchas partes del mundo, obtuvimos varios premios. El 1 de septiembre se estrena aquí en Paraguay, y me pone tan orgullosa, abuelita, porque sos una gran artista, abuelo, un gran artista, un maestro nos está mirando desde el cielo, y para mí es un honor poder ver la obra de ustedes plasmado en algo que a mí me tocó trabajar, en algo a lo que vos me inculcaste el amor, y llegué ahí gracias a lo que me enseñaste. Así que muchas gracias, abuela, de parte mía, de mi esposo Waldo Ortiz, de nuestra productora Potagra Films y de todos mis compañeros de la película Guaraní. Muchas gracias, abuela.